Enfermeras alemanas capturadas. Parte Punun. El respeto inesperado 15. De abril de 1945. Cerca de Nuremberg. Mi nombre es Greta Müller. Y nunca imaginé que escribiría estas palabras como prisionera de guerra. Con 26 años, graduada en enfermería por la Universidad de Berlín, dediqué los últimos 3 años de mi vida a salvar a soldados alemanes heridos en el frente occidental. Hoy, por primera vez en meses, conseguí papel y bolígrafo para registrar lo que nos ocurrió. Era una mañana fría cuando los tanques estadounidenses aparecieron en el horizonte. Nuestra unidad médica móvil se había instalado en una escuela abandonada en las afueras de Nuremberg, intentando tratar a los heridos de una batalla que parecía perdida desde el principio. Éramos 7 enfermeras, 2 médicos y algunos ordenanzas. El sonido de los motores acercándose hizo que mi corazón se acelerara. ¡Ahí vienen!, gritó el doctor Weber, nuestro jefe médico, un hombre de 50 años cuyos cabellos grises se habían vuelto completamente blancos en los últimos meses. «Preparen a los heridos para la evacuación». Pero no hubo tiempo. Los tanques Sherman se detuvieron afuera, sus torretas girando amenazadoramente en nuestra dirección. El ruido de las orugas sobre el asfalto cesó, siendo sustituido por un silencio tenso que pareció durar una eternidad. Miré a mis compañeras. Ana, de apenas 19 años, temblaba mientras sostenía un vendaje ensangrentado. Brigitte, nuestra veterana de 32 años, mantenía el rostro impasible, pero yo conocía su mirada. Era la misma que tenía cuando un paciente estaba muriendo y no había nada más que hacer. La puerta de la escuela se abrió de golpe. Soldados estadounidenses entraron en formación, armas en mano, pero algo en sus movimientos era distinto a lo que yo esperaba. No había la brutalidad salvaje que la propaganda nos había dicho que esperaríamos. Sus pasos eran firmes pero no violentos, manos arriba. «¡Todos con las manos arriba!», gritó un sargento de aspecto joven, probablemente de mi edad. Levantamos las manos instintivamente. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Era el momento que temíamos desde hacía meses, la captura. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El sargento miró alrededor de la improvisada enfermería. Vio a los soldados alemanes heridos en sus camillas, las vendas sucias de sangre, los instrumentos médicos esparcidos sobre las mesas, y su expresión cambió por completo. «¿Personal médico?», preguntó, esta vez en un tono más suave, en un alemán básico. «Sí», respondió el doctor Weber aliviado. «Somos médicos». «Hospital». El sargento bajó su arma e hizo una señal para que sus hombres hicieran lo mismo. Se acercó a una de las camillas donde yacía Klaus, un chico de 17 años, con una herida grave en el abdomen que habíamos operado la noche anterior. «Dios mío», murmuró el estadounidense, observando el estado de los heridos. «¿Cuántos heridos?» «12», respondí, sorprendida por mi propia valentía al hablar. El sargento me miró directamente. Sus ojos eran azules, como el cielo de verano en Baviera, y por un momento olvidé que él era mi enemigo. ¿Habla inglés? Un poco, admití. ¿Cuál es su nombre? Greta Müller. Soy enfermera. Él asintió y luego hizo algo que jamás olvidaré. Se quitó el casco revelando su cabello rubio despeinado y dijo: «Sargento Michael O'Connor, Cuerpo Médico del Trero Ejército. Estamos aquí para ayudar a los heridos, no para hacer daño al personal médico». No pude ocultar mi sorpresa. «¿Medical Corps? ¿Ellos también eran personal médico?» «Ustedes no entienden», dijo Ana en alemán, pero yo traduje para el sargento. Ella dijo que ustedes no entienden. «Somos alemanas. Somos sus enemigas». El sargento O'Connor sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Señorita Müller, la guerra es guerra, pero la medicina es medicina. Nosotros no luchamos contra enfermeras y médicos. Luchamos contra soldados». Pues entonces, cuando me di cuenta de que todo lo que nos habían dicho sobre los estadounidenses estaba equivocado. No eran los monstruos brutales de la propaganda.
Al menos no estos hombres, Sus O'Connor llamó a sus soldados y comenzó a dar órdenes que me dejaron boquiabierta. Thompson, toma el botiquín. Rodríguez, llama a una ambulancia por radio. Tenemos 12 heridos alemanes que necesitan transporte inmediato al hospital de campaña. Jenkins, ayuden a estas enfermeras a recoger sus suministros médicos. Sargento, protestó uno de los soldados. ¿Son alemanes? Son personal médico atendiendo heridos, respondió O'Connor con firmeza. Los tratamos con respeto. Eso es lo que nos diferencia de las SS. Sus palabras resonaron en la sala silenciosa. Por primera vez en meses sentí algo que había olvidado cómo experimentar. Esperanza. Pero aún así, éramos prisioneras. Cuando el sargento se dirigió a mí de nuevo, fue para informarnos de nuestra situación. Señorita Müller, necesito que usted y sus compañeras entiendan. Ahora son prisioneras de guerra, pero serán tratadas de acuerdo con la Convención de Ginebra. Sus heridos recibirán cuidados médicos adecuados y ustedes tendrán permiso para seguir atendiéndolos bajo nuestra supervisión. Prisioneras, murmuré en alemán a las otras. Pero vivas, respondió Brigitte, y había un alivio en su voz que todas compartíamos. El proceso de traslado duró 3 horas. Los estadounidenses trajeron ambulancias modernas, mucho mejores que nuestros vehículos improvisados. Observé con fascinación profesional mientras sus médicos examinaban a nuestros pacientes con competencia y cuidado genuino. Su trabajo quirúrgico es excelente, comentó un médico estadounidense, el capitán Hayes, examinando la sutura que yo había hecho en Klaus. ¿Dónde se formó? Universidad de Berlín, respondí con orgullo, olvidando momentáneamente que era prisionera. La Universidad de Berlín tiene un excelente programa médico, dijo, sorprendiéndome de nuevo. Estudié allí un semestre en 1938, antes de la guerra. No hizo falta decir más. Durante el transporte viajé en la misma ambulancia que Klaus y otros 2 heridos alemanes. El médico estadounidense que nos acompañaba, el teniente Davidson, hablaba alemán con fluidez. Mi abuela era de Múnich, explicó cuando le pregunté. ¿Por qué nos tratan así? Le pregunté directamente. Somos enemigas. Davidson guardó silencio un momento, observando a Klaus, que dormía bajo el efecto de la morfina. Porque, dijo finalmente, cuando veo a este chico no veo a un soldado alemán. Veo al hijo de alguien, al hermano de alguien. Y cuando la miro a usted no veo a una nazi, veo a una enfermera que pasó la noche salvándole la vida. Sus palabras me tocaron profundamente. Durante años nos habían enseñado a ver a los estadounidenses como demonios sin alma. Pero aquí estaba yo, siendo tratada con más humanidad, por mis enemigos de la que había recibido de los propios oficiales alemanes en los últimos meses. El campo de prisioneros estadounidense estaba a 20 kilómetros de Nuremberg. Estaba rodeado de alambre de púas, sí, pero las condiciones eran sorprendentemente decentes. Barracones limpios, letrinas adecuadas y, para mi asombro, una enfermería totalmente equipada. Ustedes trabajarán aquí, explicó O'Connor cuando llegamos, atendiendo a heridos alemanes y estadounidenses. No hay distinción en la medicina. Aquella primera noche, acostada en una cama limpia por primera vez en semanas, miré al techo e intenté procesar todo lo que había sucedido. Anna dormía en la cama de al lado, finalmente relajada. Brigitte escribía en un diario que uno de los guardias le había dado. Un guardia estadounidense se detuvo en la puerta de nuestro barracón para la ronda nocturna. Era joven, quizá 18 años. ¿Todo bien, señoras?, preguntó en un alemán básico. Sí, gracias, respondí. Él sonrió y siguió su camino. Sin amenazas, sin intimidación. Solo un joven, haciendo su trabajo. Cerré los ojos y por primera vez en meses dormí profundamente. Han pasado 3 días desde nuestra captura y yo aún me despertaba cada mañana esperando que todo fuera un sueño. Pero no lo era.
El desayuno llegaba puntualmente a las 7. Café de verdad, no el agua sucia que llamábamos café en los últimos meses. Pan fresco, huevos cuando había y siempre frutas en conserva. Esto no puede ser real, murmuró Ana en la tercera mañana, sosteniendo una rebanada de pan con mermelada de fresa. Nos alimentan mejor que nuestros propios oficiales. Brigitte, siempre pragmática, masticaba pensativa. Quizás sea una estrategia. Ablandarnos antes del interrogatorio. Pero no hubo interrogatorios violentos, solo conversaciones respetuosas con un oficial de inteligencia que hablaba alemán perfecto y hacía preguntas sobre nuestra formación médica, no sobre secretos militares. Mi primer día de trabajo en la enfermería estadounidense fue revelador. A las 8 de la mañana, el sargento O'Connor me escoltó hasta un barracón grande y bien iluminado, equipado con lo que parecían ser equipos médicos modernos que yo solo había visto en libros. Este es su puesto de trabajo, dijo señalando una sección con 12 camas. La mitad de los pacientes son alemanes, la mitad estadounidenses. Usted tratará a todos por igual. Miré las camas y sentí que el corazón me latía más rápido. Allí estaba Klaus, el chico de 17 años al que habíamos operado, ahora con color en el rostro y recuperándose bien. A su lado, un soldado estadounidense con un vendaje en el brazo leía una revista. «¡Greta!». Klaus sonrió al verme. «¿Estás bien?». Pensé que... «Estoy bien, Klaus. ¿Cómo te sientes?». «Mucho mejor. Los médicos americanos dicen que la operación fue perfecta». «Me salvaste». El soldado estadounidense de la cama contigua levantó la vista. Era joven, quizá 20 años, con cabello castaño y ojos amables. «¿Usted es la enfermera alemana?», preguntó en inglés. «Sí», respondí vacilante. Para mi sorpresa, sonrió. «Tommy Morrison, de Carolina del Norte. Escuché que usted es muy buena. Gracias por cuidar al chico de allí». Me quedé sin palabras. Un soldado estadounidense agradeciendo a una prisionera alemana por cuidar de un soldado alemán. Este lugar estaba poniendo mi mundo patas arriba. El médico responsable de la enfermería era el capitán James Fletcher, un hombre alto de unos 40 años con modales gentiles y un conocimiento médico impresionante. Cuando me presentó los procedimientos, me habló como si fuera una colega, no una enemiga capturada. «Enfermera Müller», dijo, «sus conocimientos en cirugía de trauma son excepcionales. Me gustaría que trabajara directamente conmigo en los casos más complejos, pero soy alemana». Protesté aún incapaz de aceptar completamente la situación. «Y yo soy americano», respondió con una sonrisa. «Pero ambos somos médicos ante todo. La medicina no tiene nacionalidad». Durante esa primera semana establecí una rutina. Mañanas en la enfermería, tardes ayudando en cirugía cuando era necesario, noches estudiando los nuevos procedimientos americanos que el capitán Fletcher me enseñaba amablemente. Los otros prisioneros alemanes en el campo eran soldados comunes, la mayoría jóvenes asustados que parecían aliviados de estar vivos y bien tratados. Pero había tensión. Muchos no entendían por qué las enfermeras tenían privilegios especiales. «¿Por qué ustedes pueden trabajar fuera del cercado?», preguntó un Obergefreiter llamado Heinrich, un hombre amargado de 30 años que claramente desaprobaba nuestra situación. «Porque somos personal médico», explicó Brigitte pacientemente. «Está protegido por la Convención de Ginebra». «Convención», escupió. «Ustedes están colaborando con el enemigo». Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba. ¿Colaboración? ¿Era eso lo que estábamos haciendo? ¿O simplemente ejercíamos nuestra profesión de la única manera posible? La respuesta llegó unos días después, cuando un convoy de heridos llegó de una batalla cercana. Eran muchos, alemanes y estadounidenses mezclados, todos sangrando, todos necesitando ayuda desesperadamente, todas las manos disponibles, gritó el capitán Fletcher cuando llegaron las ambulancias. Trabajé sin parar durante 16 horas. Suturé heridas, administré morfina,
Sostuve la mano de soldados moribundos, alemanes y estadounidenses por igual. En un momento intentaba salvar a un joven soldado americano con una herida en el pecho cuando Klaus, ya parcialmente recuperado, apareció a mi lado. ¿Puedo ayudar? Quien preguntó. Deberías estar descansando, dije. Y tú deberías estar prisionera, replicó con una sonrisa triste. Pero aquí estamos, salvando vidas. Trabajamos juntos para estabilizar al soldado americano. Cuando finalmente lo logramos y lo llevaron a cirugía, miré a Klaus. Heinrich tiene razón. ¿Somos colaboradoras? Klaus guardó silencio un largo momento, observando el movimiento de la enfermería. Enfermeras alemanas trabajando codo a codo con médicos americanos. Soldados de ambos lados recibiendo los mismos cuidados. Greta, dijo finalmente, si esto es colaboración, entonces la colaboración es lo más humano que he visto en esta guerra. Esa noche, exhausta, regresé al barracón de las enfermeras. Anna leía una carta que había llegado a través de la Cruz Roja, noticias de su familia en Dresde. Brigitte organizaba suministros médicos que había solicitado. ¿Cómo fue tu día?, preguntó Ana. Salvamos 16 vidas hoy, respondí. 9 alemanas, 7 americanas, ¿y eso te incomoda?, preguntó Brigitte, siempre directa. Pensé en la pregunta. Unos meses atrás, la respuesta habría sido automática. Claro que me incomodaría salvar soldados enemigos. Pero ahora, no, admití. No me incomoda. Y eso me asusta un poco. ¿Por qué? Porque significa que todo lo que nos enseñaron sobre ellos estaba equivocado. Y si todo eso estaba equivocado, ¿qué más lo estaba? Era una pregunta peligrosa pero necesaria. Me criaron para creer que los estadounidenses eran bárbaros sin alma, que querían destruir nuestra cultura, nuestra forma de vida. Pero aquí estaba yo, siendo tratada con más respeto y humanidad que en los últimos 2 años de guerra. Al día siguiente ocurrió algo que lo cambió todo para mí. Un grupo de nuevos prisioneros llegó, incluidas varias mujeres que habían trabajado en oficinas administrativas. Una de ellas era Ingrid Hoffmann, a quien conocía de Berlín. «Greta», gritó al verme. «Gracias a Dios estás viva». Oí que Berlín se detuvo, mirando nerviosamente a los guardias americanos cercanos. «Puedes hablar», dije. «Ellos no nos impiden conversar». Berlín calló, susurró. «Los rusos llegaron primero. Oía historias terribles, saqueos, violencia. Pero aquí...» miró alrededor del campo, visiblemente confundida. «Esto no es lo que esperábamos». «No», coincidí. «No lo es». Ingrid me contó sobre los últimos días de la guerra, sobre el caos en Berlín, sobre soldados alemanes intentando rendirse a los americanos en vez de a los rusos, porque sabían que serían tratados mejor. «¿Sabes por qué es así?», preguntó. No lo sabía entonces, pero empezaría a entenderlo en las semanas siguientes. El capitán Fletcher me llamó a su oficina unos días después. Pensé que era sobre algún procedimiento médico, pero tenía otras intenciones. «Enfermera Müller, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Claro. ¿Por qué se hizo enfermera?» La pregunta me sorprendió. «Para ayudar a la gente», respondí automáticamente. «¿A gente alemana o a la gente en general?» Pensé cuidadosamente en la respuesta. Al principio, a gente alemana. Era mi deber patriótico, pero... Hice una pausa, buscando las palabras correctas. Pero cuando alguien está sangrando frente a ti, gimiendo de dolor, no ves nacionalidad. Ves sufrimiento que necesita ser aliviado. Fletcher asintió pensativo. Exactamente. Y por eso las tratamos con respeto aquí. Porque reconocemos esa humanidad fundamental. Pero somos enemigas, insistí, aún luchando con el concepto. Fueron enemigas, me corrigió. La guerra está terminando, enfermera Müller. En unas semanas, quizá días, todo esto será historia. La cuestión es qué tipo de futuro queremos construir. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Qué tipo de futuro queríamos construir? Por primera vez en años, empecé a pensar más allá de la guerra, más allá de la supervivencia día a día. Pero no todo era armonioso.
Algunos de los prisioneros alemanes seguían hostiles a nuestra situación privilegiada, y algunos soldados americanos claramente desaprobaban el trato respetuoso que recibíamos. ¿Por qué demonios estamos siendo amables con ellas? Escuché a un soldado americano quejarse mientras pasaba por la enfermería. «¡Son nazis!». «No», respondió otro, «son enfermeras». Hay una diferencia. Había una diferencia. Yo misma ya no estaba segura. Había sido miembro del partido nazi porque era requisito para trabajar en hospitales militares. ¿Pero creía en la ideología? ¿Apoyaba las atrocidades de las que empezábamos a oír rumores? La respuesta llegó de una forma que nunca esperé. Un día, mientras cuidaba de un soldado americano gravemente herido, comenzó a delirar con fiebre. Hablaba de cosas terribles que había visto cuando las tropas americanas liberaron un campo de concentración. «Las pilas de cuerpos», murmuraba. «¿Tantos cuerpos? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron hacer eso con personas? Se me heló la sangre. ¿Campos de concentración? ¿Pilas de cuerpos?». Claro que sabíamos de los campos. Nos dijeron que eran para criminales y enemigos del Estado. ¿Pero pilas de cuerpos? ¿De qué está hablando? Le pregunté al capitán Fletcher cuando vino a revisar al paciente. Fletcher me miró un largo momento, como decidiendo si debía responder. «Los campos de exterminio», dijo finalmente. No lo sabían, ¿verdad? ¿Exterminio? La palabra no tenía sentido. Nos dijeron que eran prisiones para criminales, prisiones para judíos, gitanos, discapacitados, cualquiera que el régimen considerara indeseable. Y no eran solo prisiones, enfermera Müller, eran fábricas de muerte. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Fábricas de muerte, pero nosotros éramos los civilizados. Nosotros éramos el pueblo de la música, la filosofía, la medicina avanzada. ¿Cómo podíamos? ¿Cuántos? Pregunté con la voz áspera. Millones. Quizás 6 millones de judíos solamente. Salí corriendo de la enfermería y vomité. No por la cifra, sino por darme cuenta de que yo, que había dedicado mi vida a salvar personas, había servido a un régimen que mataba personas industrialmente. El capitán Fletcher me encontró unos minutos después, sentada en el suelo, llorando. «No lo sabían», dijo con suavidad. «La mayoría de los alemanes no lo sabía. Pero deberíamos haberlo sabido», respondí entre sollozos. «Deberíamos haber preguntado más, deberíamos haber cuestionado». «Quizá», dijo, «pero lo que importa ahora es lo que hacen con ese conocimiento». Esa era la diferencia, comprendí. Por eso nos trataban con respeto, porque veían que éramos capaces de cambiar, capaces de crecer, capaces de reconocer errores y elegir un camino mejor. Esa noche compartí lo que había aprendido con Anna y Brigitte. Anna lloró como yo había llorado. Brigitte guardó silencio mucho tiempo. «Lo sospechaba», dijo finalmente. Había rumores, susurros, pero no quería creerlo. «¿Y ahora?», preguntó Anna. «Ahora», dijo Brigitte, «tenemos que descubrir cómo vivir con esto, cómo construir algo mejor, cómo construir algo mejor». Las palabras del capitán Fletcher resonaron de nuevo. Eso era lo que estábamos haciendo aquí, comprendí. Construyendo algo mejor, un puente a la vez, una herida curada a la vez, un prejuicio deshecho a la vez.